Francisco. Bueno, señores, son las 9:33. Adelante, Lenchi. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días a este grandioso equipo de Sol de la Mañana. Buenos días y un gran abrazo a nuestra querida María Elena, que de temprano nos da también un cafecito con sus opiniones, sus informaciones y su linda voz. Quiero, antes de meterme en el enfoque, quitarme el sombrero frente a José Francisco Peña Gómez, en ocasión, ¿verdad?, de los festejos que se están desarrollando a su nombre. Realmente un gran prohombre, una de las figuras más inmensas en la historia de República Dominicana, y por eso mi honra a ese gran líder de República Dominicana. También indicar o informar que las cosas siguen duras en Colombia, y es cosa que nosotros debemos de darle seguimiento. No hubo posibilidad de acuerdo en una reunión del gobierno con la coordinadora de los movimientos de protesta del paro en Colombia, y debido a eso ya llamaron a una marcha nacional justo para mañana. Así que vamos a ver cómo sigue Colombia, esperando que las cosas allí pues se resuelvan en una perspectiva favorable a la población, a la sociedad y a la democracia. Yo no he hablado sobre el tema de Coral, el caso Coral, y no lo he hecho porque normalmente no me gusta meterme en los temas donde está asociada la corrupción, si no es planteándolo en términos generales, dado que es un poquito desagradable especular sobre corrupción y actores y ciudadanos. Aquí se ha jugado mucho realmente con la honorabilidad de la gente. A veces se acusa de manera correcta, a veces de manera incorrecta. Entonces, en ese caso me gusta más bien tener las bases objetivas conforme a indicios contundentes para finalmente uno expresarse. De todas maneras, en el caso Coral, lo que hay es un proceso de corte judicial. Las Fuerzas Armadas en República Dominicana, como en todas partes del mundo, son una entidad altamente importante, pero al mismo tiempo compleja, y en donde se mueven muchas fragilidades, especialmente de corte de seguridad de Estado. En República Dominicana, las Fuerzas Armadas han jugado un papel predominante en la historia nacional, pero ha sido una predominancia no muy grata ni muy positiva, independientemente de que se trata de una institución necesaria para el Estado y para la nación dominicana. Fuera de la época de Trujillo, que era un régimen de corte militarista, encabezado por el mismo Trujillo, fuera de esto ya iniciado el proceso de democratización de las bases sociales de República Dominicana. Si observamos, las Fuerzas Armadas han estado involucradas en las cosas penosamente más tristes de nuestra historia, empezando por el año 1963, el golpe de Estado a Bosch. Eso cambió todo el curso de la vida del pueblo y de la nación dominicana. Lo cambió hasta hoy, cambió el rumbo. Y justo las manos militares, junto con sectores civiles, junto con la iglesia, junto con fuerzas internacionales, la embajada norteamericana especialmente. Luego tenemos el año 65, de nuevo las Fuerzas Armadas, los militares juegan un papel importante, unos para retornar el poder a los civiles, otros para profundizar el dominio, el control militar sobre la sociedad. Y al final vimos cómo ese mismo sector justificó y avaló la presencia militar extranjera en República Dominicana. Luego, en los años de Balaguer, los militares junto con la policía jugaron un papel espectacular en la continuidad de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Sabemos que en los procesos electorales, amén del proselitismo, las Fuerzas Armadas, muchos militares en la calle con banderas reformistas avalando el gobierno, la continuidad del gobierno de Joaquín Balaguer. Fue clave ese papel militar.
en la manutención y la estabilidad del régimen de Balaguer, junto con toda la represión que eso significó durante esos primeros 12 años de gobierno balaguerista. De manera que las Fuerzas Armadas y los militares han estado muy presentes en el corazón de nuestra historia. Y no hablo de 100 años atrás, estamos hablando de una historia reciente. Por esa razón, las cosas que ocurren allí tienen un impacto en la sociedad y tienen repercusiones en la agenda nacional. Yo recuerdo que posterior a Balaguer, ya en la ruta hacia la democratización, aquí hubo 3 momentos de crisis o de conmoción asociados a los militares. El primero fue con la ascensión del gobierno del PRD al poder, a cuya cabeza estaba don Antonio Guzmán. Allí le tocó al PRD y a Antonio Guzmán eliminar la cúpula trujillista que dirigía históricamente las Fuerzas Armadas y la Policía de República Dominicana. Eso generó una conmoción terrible, pero al mismo tiempo fue una de las grandes realizaciones que la historia recoge como de las más populares y aplaudidas en los gobiernos PRDistas a partir del año de 1978. Eliminó ese perfil trujillista de todos esos militares que además estaban asociados a la intervención gringa, a la muerte de Manolo, a la manutención del régimen tiránico de Trujillo. Hubo una tremenda conmoción, pero justo iniciábamos el proceso de democratización del país. 20 y tantos años después, 18 años después, le tocó a Leonel Fernández una mini crisis, una conmoción, cuando se vio obligado a destituir a uno de los líderes de las Fuerzas Armadas, una figura vinculada al balaguerismo también, como lo fue Bautista Rojas Tabar, Juan Bautista Rojas Tabar. Se le alzó al presidente. Y se generó una situación momentánea, pero fue una situación de conmoción. Eso fue por el tema de Narcisazo. Con el tema de Narcisazo, porque Rojas Tabar, y estamos hablando de un gobierno recién instalado, apenas ni siquiera 3 meses tenía el gobierno del PLD con Leonel a la cabeza en el año 1996. Ni siquiera 3 meses, cuando el ministro de Defensa, que era Rojas Tabar, combinó, le dio un ultimátum al presidente: o usted quita a los oficiales que me están señalando con el caso de Narcisazo, eran oficiales, no era Narciso y Saconde que lo estaba señalando. No, él fue y incluso él declaró eso ante una visita que hizo a la Procuraduría General de la República. No, él alegó que habían oficiales, y efectivamente parece que habían oficiales por debajo, en ese momento en que se estaba investigando oficialmente la desaparición de Narciso González, Narcisazo. Y por esa razón es que él dice: o usted lo quita a ellos, o yo me voy. Y por supuesto la respuesta, ¿cuál fue? La destitución, porque fue realmente un atrevimiento, un exceso o un impulso emocional de este señor, que efectivamente era un líder dentro de las Fuerzas Armadas entonces. Nadie se lo imagina fuera de las Fuerzas Armadas. Antes hubo liderazgo amplísimo. Antes hubo una crisis cuando le renunciaron los jefes de Estado al presidente Balaguer. Sí, él se designó él mismo. Él le recibió la cartita de renuncia. ¿Tú dices cuando Balaguer? Sí, cuando Balaguer le recibió. Y fue con el caso. Él le recibió la cartita de renuncia, siguió leyendo y se declaró el ministro. Exacto. Eso fue con el caso de Orlando Martínez. Exactamente. Justo con el caso del asesinato de Orlando Martínez. Bueno, pero en ese caso. Balaguer era una estrategia. Sí, pero en ese caso. Pero los tigres renunciaron y se fueron, tuvieron que irse. Sí, pero en ese caso no Balaguer hacía 2 cosas con los militares. No lo hicieron públicamente. Los enriquecía y los dividía. Sí, fue una gran estrategia. Y lo ponía a pelear. Los enriquecía primero. Y más tarde le dio poderes igual. Generó lo ponía a pelear y lo dividía. Otros países no lo lograron. Bueno, y entonces el tercer caso que vemos 20 y pico años después de la experiencia de Leonel con Rojas Tabar es este. No habíamos tenido otro parecido. No estoy hablando de crisis, pero sí de una conmoción, porque estamos hablando que esto toca a todas las Fuerzas Armadas. Y como aquí dijimos fuera del aire, hay una preocupación en todas las estructuras de las Fuerzas Armadas, de la policía. La hay,
porque estamos hablando de un grupo de extremo poder. De extremo poder. Yo no económico. creo que haya preocupación en la fuerza. No, yo sí creo que la hay, la debe de haber. No la hay, no. La debe de haber. ¿Por qué la debe de haber? Porque hay una tradición, o por lo menos el rumor público señala una tradición de corrupción en los grupos de élite de mando de las Fuerzas Armadas. No se trata de todas las Fuerzas Armadas porque no hay duda de que hay oficiales serios, honestos, profesionales en ella. Pero esos profesionales también son los que se quejan, son los que han sido víctimas de lo que son esas disputas de poder de esos grupos que tradicionalmente se han enquistado en la élite de las Fuerzas Armadas para beneficiarse del poder y hacerse de recursos. El rumor público no solo habla de corrupción. Incluso hay expedientes que se han depositado ante la justicia sindicando a una serie de militares como corruptos y bueno, no ha pasado nada, pero el rumor público también dice que dentro de las Fuerzas Armadas, por eso decía que se trata de un sector complejo, pero también de mucha fragilidad, muy delicado, de muchos secretos que se ocultan en las Fuerzas Armadas asociados a crímenes contra personas. El caso de Narcisazo tuvo que ver con eso. El caso de ¿cuál fue el otro? Orlando. De Orlando Martínez tuvo que ver con eso. Y no nos olvidemos de Henry Segarra, el esposo de la gloriosa Gladys Gutiérrez, que fue desaparecido en Dajabón, y muchos otros casos, tanto antiguos como recientes. Hay demasiada impunidad dentro de ese sector. Lo hay. Yo, en la importancia que le doy a este proceso que se ha iniciado, es que puede llevar, como el mismo José decía, a una discusión, y ojalá que lleve a una discusión acerca de cómo modernizar las Fuerzas Armadas y despolitizarla, porque si bien se ha caminado por la ruta de la democratización, si bien se ha podido bajar la imagen trujillista de las Fuerzas Armadas, el espíritu sigue. Y ese espíritu de aprovecharse del poder que ofrece estas entidades para enriquecerse, también sigue. Entonces es necesario que junto con la discusión del tema de la policía, iniciemos una discusión acerca de cómo profesionalizar, cómo garantizar unas Fuerzas Armadas más profesionales y menos despolitizadas. O despolitizarla definitivamente, aunque eso... Pero tú sabes cuál es el mayor desafío que tiene la Fuerza Armada, es que el rol que juegan las Fuerzas Armadas en una sociedad de paz no puede ser igual que el rol que juegan la Armada en una sociedad de guerra. Y nosotros venimos de una sociedad de guerra. Bueno, entonces, no terminamos, pero le conviene a un sector que así sea. No, lo que te quiero decir es, ¿qué tú haces con unas Fuerzas Armadas formadas para una sociedad en crisis cuando la sociedad tiene ya desde 1965 que no enfrenta una crisis? Pero y eso se ha pensado y se puso en la Constitución. Lo que pasa es que el problema es la ejecución. ¿Cómo se ha pensado? O se ha pensado y se estableció en la Constitución que las Fuerzas Armadas tienen funciones de apoyo a los desarrollos económicos, protección del medio ambiente y cuerpo especializado para áreas como el turismo, por ejemplo. Eso es parte de una visión. O, por ejemplo, el tema del reciclado. Pero en fin, yo lo que creo que esto es una buena oportunidad. Esa Fuerza Armada tú tienes que reubicarla en contexto de paz. Esta es una buena oportunidad para esa discusión. Peleando ni cargando. Yo creo que se puede meter hasta es una buena oportunidad para esa discusión, porque es que las Fuerzas Armadas, esa es la clave. Las Fuerzas Armadas junto con el tema de las iglesias y en parte el sector privado de la inversión han sido grupos intocables. Sectores intocables en República Dominicana. Aquí podemos discutir de todo menos tocar las Fuerzas Armadas. Podemos vaciarnos y podemos echar todo el lodo del mundo en la policía, pero en las Fuerzas Armadas no, disculpa. Igual que con las iglesias y así otros temas. No. Estos son temas públicos que tienen que ser vistos de cara al mejor desarrollo de la sociedad, al mejor ordenamiento de la sociedad y del Estado dominicano. Entonces, en este caso es importantísimo, porque quiero resaltar que de todos esos conflictos, esas conmociones que hemos vivido relacionados al tema de las Fuerzas Armadas o de militares posterior a Trujillo, simple y llanamente han ayudado a ¿qué? A oxigenar la discusión y han ayudado a consolidar el poder político de los civiles. Han ayudado. Así fue con Guzmán, se consolidó el poder político civil. Así fue con el caso de Rojas Tabar y así va a ser con este caso también, consolidar el poder de
el poder civil sobre ellos, definitivamente. Ahora, hay una preocupación en el caso mío y es evitar un llamado al Ministerio Público para que se eviten cometer errores, para que no hayan fallas procesales, porque de caerse casos como estos, entonces muy seriamente se verá afectada la recomposición, la lucha por rescatar la buena imagen de la justicia. Porque en este caso, yo creo, independientemente de los lodos que están saliendo, si generamos una discusión y si llevamos esto de manera correcta, puede salir fortalecida no solamente la justicia, sino también las propias Fuerzas Armadas y la democracia, porque aquí también está en discusión el tema de la democracia, dado que si es cierto lo que dice el Ministerio Público, en el sentido de que existían esas estructuras tecnológicas tan avanzadas y tan sólidamente establecidas, centros de espionajes, si eso es cierto, entonces estamos hablando también de una amenaza a la democracia, de una amenaza a los derechos ciudadanos, estamos hablando de una amenaza a la estabilidad del proceso. Si eso es cierto, por lo tanto, aquí también está en discusión el tema de la democracia. Y finalmente, Julio, insisto, vamos a despolitizar las Fuerzas Armadas. Pero no puedo terminar sin decir al filo de esta reflexión que de todo esto que estamos viendo, donde hay implicaciones también de corte político, como son los centros de espionaje. ¿En dónde queda la reelección? ¿En dónde quedó la reelección? ¿Qué vínculo tiene la reelección con todo eso? O sea, el intento de reelección, tú dices. Claro que sí.